La pregunta en sí ¿es oportuna en estos momentos una reforma constitucional? ¿Es conveniente en medio de toda de esta gravedad que estamos viviendo? Doctor Molina Barreto, su Gracias. opinión, por favor. Desde que uno empieza a estudiar derecho, por lo menos en mi tiempo, y cuando uno empieza a ejercer el derecho, va comprendiendo algunos principios doctrinarios fuertes, sólidos, y que hay que mantenerlos. Hay reglas generales que tienen su excepción. Por ejemplo, en el derecho penal, pues dice, bueno, todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. O sea, excepcionalmente se va a declarar culpable. En el derecho procesal constitucional, por ejemplo, en el amparo, pues es principio general que los actos de autoridad son de buena fe y son válidos. Excepcionalmente no, y entonces hay que otorgar el amparo para corregirlo, para frenarlo. Y el pacto social, la Constitución, el primer principio básico de quien entiende qué es una Constitución es no tocarla. Claro, si hay un extremo por las circunstancias que se han dado, por el avance de la sociedad, los tecnicismos, las eras, pues obviamente habrá que pensar no una, sino varias veces en reforma. Pero antes de pensar en cualquier reforma, más cuando en este caso sí es aparentemente específica, que es para el sector justicia, jamás se podría empezar ni siquiera a platicar de ella si no se cuenta con un pacto político. Y aquí tenemos un gran político enfrente, y sé que entiende lo que estoy diciendo. ¿A qué me refiero con un pacto político? ¿Cuáles serían los actores, en este caso, principales de una reforma constitucional? Claro, quien lleva la iniciativa, y por cierto, yo respeto, el presidente de la República tiene iniciativa de reforma constitucional, y yo siempre he respetado la institucionalidad, y tiene su derecho de hacerlo. Pero los verdaderos actores, por lo menos en lo que es la práctica, van a ser los congresistas. Y entonces creo yo que previamente el presidente debería de hacer, a través de sus operadores, si fuera excepcionalmente determinable que sí se necesita una reforma, un pacto político para que sea estos artículos a los que vamos a revisar. ¿Por qué? Porque ya en el 2019, y no digo más para atrás, ya nos pasó lo mismo. Empezaron con una iniciativa y ocurrió todo lo que todos ustedes han dicho en las respuestas. Aprovechar el oportunismo, si quisieron meter cosas como el derecho de los límites de la propiedad privada, la existencia del derecho indígena, o sea, y no es que no esté yo de acuerdo en el derecho indígena, el derecho existe y es respetable, y además es constitucionalmente válido. Lo que no puede haber es dos sistemas de justicia en el país. Y darle ese rango constitucionalidad. Así, y darle la misma jerarquía. Entonces, si no se tiene ese pacto político dentro de las bancadas o partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República, yo no le entraría a ninguna discusión. Y no digamos lo que también se ha dicho aquí, estamos en un momento en que todos los guatemaltecos estamos, lo de las limitaciones pues es relativo, pero pensando si realmente vamos a sobrevivir esta pandemia, si realmente vamos a sobrevivir las deficiencias económicas. O sea, no hay mentes frescas, limpias, no hay un grupo, tanques de pensamiento que realmente sean nacionalistas, que no estén pensando en sesgos de cualquier índole, religioso, económico, ideológico, de ninguna índole. Y decir, esto se necesita reforzar. Claro, doctor. Entonces, si no hay ese tamiz, pues siempre va a ser inoportuno. Principio general, no hay que reformar, pero si a eso le sumamos las amenazas, los atentados que tenemos, y yo sí voy a defender a la Corte de Constitucionalidad, a la cual estuve en 10 años, pero sí ataco a esta magistratura. Por supuesto que todas, desde 1986 hemos tenido luces y sombras, porque somos humanos y hay cosas buenas y cosas regulares y cosas malas. Pero cuando se vuelve la regla,
saltarse todas las trancas, entonces ahí sí tenemos un problema serio. Entonces, sí, yo en principio no estoy de acuerdo en eso porque es inoportuno, necesario posiblemente que sí, porque ya vimos que postulaciones realmente ya fracasó, pero hay muchas buenas ideas, pero ni siquiera nos dejan discutirlas, claro. nos las quieren imponer, entonces ahí sí no. Ya habrá momento en que ojalá con ese nacionalismo y sin sesgos, sin intereses particulares, sin extremismos, podamos discutir una excepcional y buena reforma constitucional. Y creo también, doctor, que aparte de muchos guatemaltecos y muchos profesionales del derecho, no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica, catalogan a nuestra Constitución de la República como una de las mejores. El problema es que los guatemaltecos no la hemos sabido cumplir y nuestras autoridades tampoco hacer que se cumplan. Entonces, si nos arriesgamos a hacer reformas constitucionales para arrepentirnos a los 2 años otra vez y decir, estuvo mal, entonces vamos a caer otra vez en la misma tentación de estar reformando nuestra Constitución, que se puede decir que es algo sagrado, algo que no podremos estar manoseándola a gusto del cliente, ¿no? Y por supuesto, revisar, yo sí estoy de acuerdo en revisar las facultades o los castigos a aquella institución que se supone que se hizo para resguardar el orden constitucional, que es la Corte de Constitucionalidad. Pero ahora, como lo he dicho en otros lados, pareciera que tenemos a Drácula cuidando el banco de sangre. Tener un cuarto poder y encima de los poderes realmente establecidos y constituidos en el Estado. Terminamos con este bloque de preguntas, regresamos en un momento.